Y bueno chicos, ¿me creeríais si os dijera que hay una cámara de acción tan pequeña como mi pulgar, que además graba bastante bien? Pues sí, aquí la tenemos, como veis es súper pequeña y es la Insta360 Go 2. Algo gracioso de esta cámara, exactamente de esta cámara, es que esta cámara la solía poseer yo y se la vendí a un amigo hará como unos 6 meses. Y ahora ya que abrí el canal de YouTube, pues le pedí que me la prestara para poder hacer una review más a fondo sobre esta cámara. Pues qué contaros de esta cámara, es una cámara que es súper pequeña, muchísimo más pequeña si la comparamos con una GoPro, es como 3 o 4 veces más pequeña que una GoPro y 2 veces más delgada. Es una cámara que a precio de hoy en 2023 si la compras nueva está a un precio de $250. Te viene la cámara que hemos enseñado antes y la carcasa de la cámara. Y bueno, en este vídeo vamos a empezar con los pros, porque ya sabéis que en todas nuestras reviews empezamos con los contras. El primer pro de esta cámara, que por supuesto ya lo sabréis, súper pequeña. Es tan pequeña que se puede camuflar en cualquier sitio. Es súper compacta y se puede llevar a casi cualquier sitio. El segundo pro que viene en el cuerpo de la cámara es que esta cámara tiene un imán, no sé si se verá, pero tiene un imán y la puedes conectar a casi cualquier superficie metálica, lo cual te da un pro que en otras cámaras de acción tienen, y es decir, si no tiene los accesorios, si se te ha olvidado, en el momento que veas un metal lo puedes conectar. Incluso lo puedes pegar a tu coche o al frame de tu bicicleta. Yo no lo recomendaría, preferiría algo más estable, pero siempre cabe la posibilidad. Por ejemplo, tal y como os dije antes, la bicicleta no es un metal que lo vaya a soportar, pero aquí sí que lo soporta. Y como podéis ver, ahora mismo estamos grabando sin necesitar ningún tipo de trípode, ya que tenemos la cámara directamente puesta en un metal. Y así como está en ese metal, pues podría ser en cualquier tipo de superficie. A pesar de su tamaño, consigue unos vídeos bastante buenos en 2,7K, que es lo que yo recomiendo grabar. Otro de los pros de esta cámara es que la estabilización digital que tiene es impresionante, no lo he visto en ninguna otra cámara, ya que esta cámara no tiene un sensor de forma como 35 milímetros o APC-C, sino que tiene un sensor cuadrado y captura todo en cuadrado, lo que hace que después pueda recortar más fácilmente para Instagram o para un vídeo normal de YouTube. La cosa es que cuando usas el sistema Pro, automáticamente usa eso extra que no se usa en la imagen para estabilizar la imagen, y de esta manera con una cámara tan pequeña conseguir que parezca que está montada en un gimbal. Otro de los pros de esta cámara que me gusta mucho es que al comprarte la cámara ya te viene con 3 accesorios que son bastante buenos. Uno es un collar magnético que te lo puedes poner debajo de la ropa y después la conectas y es bastante estable. El segundo es un clip que lo puedes colocar tanto en una gorra o cualquier sitio y poner la cámara dentro igualmente pegada con un imán. Y el tercero, que no es de mis favoritos y además no funciona bien, y es como una carcasa que tiene como algo pegajoso, lo cual la puedes colocar en sitios pero tampoco funciona bastante bien, por lo menos a mí no me gusta. El cuarto pro de esta cámara, que puede ser un pro y puede ser un inconveniente también, la carcasa, ya que puedes cargar la cámara hasta 2 horas y media, pero una de las cosas que me gusta de esta carcasa es que se convierte en un mini trípode, para así poder dejar la cámara donde queramos sin tener que gastarnos más dinero en accesorios. Chicos, hago un parón rápido en este vídeo para recordaros que suscribirse es completamente gratuito y que me ayudáis mucho a continuar creciendo en el canal. Dicho esto, vamos con los contras. Bueno, ahora vamos con los contras de esta cámara, que la verdad son algunos, pero tampoco son tanto como otras reviews que he hecho. El primer contra es la pequeña y limitada batería que tiene la cámara. Es un pro, ya que tienes ahí una carcasa para cargarla, no tienes que comprar baterías extra, pero tan solo dura 30 minutos. Otro de los contras es que aunque la puedes sumergir hasta 10 metros bajo agua, la carcasa no es sumergible y cuando sales del agua tienes que secar la cámara bastante bien, porque si no, no cargará como debe en la carcasa. Otro de los contras de esta cámara es que no tiene tarjeta de memoria, lo cual te limita la memoria interna que tiene la cámara, que son tan solo 64 GB. Aunque no llega a ser vídeo en 4K, son vídeos en 2,7 y al ser menor calidad el tamaño es menor, aún así solo son 64 GB. Sí que es verdad que puedes conectarlo a la app y pasarte los vídeos al móvil, lo cual es una ventaja, pero yo lo sigo viendo como un inconveniente. Para otros el inconveniente del tamaño también puede ser un inconveniente, para algunos como para mí no lo es, simplemente es una ventaja. Pero ya que es una cámara que es bastante fácil de usar y tan solo darle un botón empieza a grabar, no se pueden configurar muchas cosas y muchos parámetros desde la propia cámara. Es muy difícil, ya que es bastante difícil configurarlo desde la carcasa de carga, pero lo que sí os recomiendo es que conectéis la app y desde la app se puede manejar y organizar todo muchísimo mejor. Así que ahora vamos a ir a ver cómo se maneja desde la app.
Estaréis viendo que ahora mismo estoy en la aplicación, ¿vale? Le voy a dar a grabar. Y ahora estaría grabando la cámara. Esto sería la cámara y aquí se podría ver la aplicación. Necesitan la aplicación si quieren manejar ajustes pues más, como lo diría, con unos ajustes un poco más pro. Estamos ahora mismo en el modo pro, pero digamos que si quieres cambiar el perfil de color, que sencillamente el perfil de colores si quieres que se vea muy saturado, poco saturado, si quieres que se vea saturado, muy saturado, poco saturado o con un perfil logarítmico. El perfil logarítmico pues la verdad que lo recomiendo si quieres tener unos colores y un contraste un poco mejor, pero aún así al ser un sensor tan pequeño tampoco creo que sea el uso que se les quiera dar a esta cámara. Como podéis ver aquí tenéis varias opciones, yo lo dejo siempre en lineal porque creo que es como mejor se ve, pero tenéis el Action View que se vería como incluso aún más cuadrado. Como veréis aquí la estabilización es perfecta porque es que aunque esté moviendo la cámara bastante se ve genial y es una de las cosas que me llama la atención. Y después está el super angular, que digamos sería la cámara pero sin que se le aplique un perfil de corrección a la lente. Ver aquí tenemos bastantes modos, tenemos el Time Shift, tenemos el Time Lapse, tenemos el Video Pro, que es en el que yo recomiendo grabar. Yo siempre recomiendo grabar en Pro Video, no en Video Pro, porque después vais a tener una estabilización mucho mejor. Y en el vídeo no la tenéis. Tenéis también el modo foto, que por si queréis hacer simplemente una foto, digamos que queremos tomarme una foto aquí, pues en teoría ya tendríamos la foto. Después tenéis el Night Shot, que lo podéis hacer con el Pro Mode si queréis, simplemente la dejáis en el trípode y hacéis una foto, lo que hace es bajar la obturación. Tenemos el intervalo para que haga fotos de vez en cuando, cada 5 segundos que queramos configurar. Y el Star Lapse, que ahora mismo no lo tenemos configurado, pero es como un hiperlapse. Sencillamente lo que hace es pues, poner todo a cámara rápida, pero con un efecto de desenfoque en los lados. Y bueno chicos, ¿la Insta360 Go 2 merece la pena? Yo creo que si es para alguien, para unas vacaciones o para una cámara secundaria, pero no tiene dinero para comprarse una GoPro, si la compras de segunda mano merece la pena bastante, ya que es muy pequeña, pero todo dependerá del uso que les quieras dar. Así que déjame en los comentarios si esta cámara es para ti o no, y si la has probado o estás pensando en comprártela. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.